Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desglosar un mensaje muy urgente sobre la economía global y un fenómeno cada vez más evidente para todos, la paulatina desaparición de la clase media. Todo esto extraído directamente de las páginas del libro Queremos que sea rico, escrito por Donald Trump y Robert Kiyosaki. Así que vamos al grano. Sección 1. El fin de la clase media. Un cambio económico. El punto de partida de los autores es una pregunta súper crítica. ¿Hacia dónde va realmente el dinero hoy en día? Ellos sostienen que la brecha entre la riqueza y la pobreza se está ensanchando pero tan rápido que vamos directos hacia una sociedad dividida en dos polos completamente opuestos. Pensemos en la estructura de nuestra sociedad actual. Históricamente ha tenido la forma de un gran diamante, con una clase media enorme y muy sólida justo en el centro. Pero, ¿el futuro? En el futuro se perfilará más bien como un reloj de arena. Los ricos concentrados en la parte superior, una inmensa masa de personas en la base y esa antigua y próspera clase media quedará atrapada y totalmente exprimida en esa estrechísima cintura, corriendo un riesgo real de desaparecer. Pasamos a la sección 2, la historia de esta crisis y sus hitos. Porque claro, todo este gigantesco cambio sistémico no ocurre por arte de magia. Tiene una línea de tiempo muy clara. Allá por 1971, el dólar pierde su respaldo en oro y el dinero pasa a ser, básicamente, deuda. Luego, en el 73, la gran crisis del petróleo saca a la luz nuestra enorme vulnerabilidad energética. Al año siguiente, en el 74, nacen los planes de contribución definida como el 401(k) en Estados Unidos, lo que pone patas arriba a la seguridad de las jubilaciones. Damos un salto a 1989, nace la web, y de repente tener conocimientos obsoletos es sinónimo de despido, ya no hay estabilidad. Y para rematar, en 2001, China entra en la Organización Mundial del Comercio, pisando a fondo el acelerador de la pérdida de empleos en Occidente. Si nos fijamos bien, cada una de estas fechas es literalmente un clavo más en el ataúd de la seguridad financiera tradicional. Vamos con la sección 3, el inminente peligro de la jubilación. Hay que prestar atención a este cambio histórico porque resulta tremendamente peligroso. Hemos pasado de aquellas pensiones seguras de antaño, diseñadas para protegernos de por vida, a planes de contribución como los planes de ahorro privados. El gran problema es que estos últimos no son pensiones reales, son simples cuentas de ahorro, y el riesgo es puramente matemático. Una cuenta de ahorro, si tiras de ella, se acaba agotando. El terror moderno de muchos trabajadores es precisamente sobrevivir a sus propios fondos, quedándose a la deriva en los años más vulnerables de la vida. Y ojo, porque el panorama empeora radicalmente cuando miramos el déficit de las redes de seguridad del gobierno. Hablamos de deudas no contabilizadas con cifras que marean. Para hacernos una idea, en Estados Unidos se calcula un agujero de unos 10 billones para la seguridad social y la escalofriante cifra de 62 billones de dólares para Medicare. Y todo esto estalla justo en el momento en que 75 millones de trabajadores están a punto de jubilarse. Matemáticamente hablando, esperar que el gobierno vaya a ser la gran salvación a largo plazo es, sencillamente, una ilusión. Sección 4. El cuadrante del flujo de dinero. Seguramente suene este concepto. Es el famosísimo cuadrante de Kiyosaki, un sistema que categoriza cómo entra el dinero en nuestros bolsillos. Tenemos la E para los empleados, la A para los autoempleados y en el otro extremo la D para los dueños de negocios y la I para los inversores. El propósito de este modelo es mostrarnos una diferencia monumental. En el lado izquierdo trabajamos muy duro por el dinero, pero en el lado derecho es el dinero el que trabaja de forma completamente independiente para nosotros. ¿Y cuál es el problema de fondo? Pues que el sistema educativo tradicional, por desgracia, solo nos prepara para operar en ese lado izquierdo, el de ser empleados o, con suerte, autoempleados. No hay una asignatura en el colegio sobre cómo convertirse en dueño de un negocio sólido o en un gran inversor. Y claro, esta carencia educativa masiva deja a la mayoría de la población súper vulnerable ante las crisis económicas o cuando la inflación se dispara. Sumemos a eso otra gran debilidad. Existe una relación inversamente proporcional entre la riqueza y la energía. Es muy simple. Cuando el precio del petróleo y la energía suben, que es algo inevitable a largo plazo, la riqueza disponible de la mayoría de la gente cae en picado. ¿Por qué? Porque esos ingresos fijos se evaporan rapidísimo en pagar las facturas y necesidades más básicas. Es otra prueba contundente de por qué depender de un único salario a fin de mes es una jugada cada vez más arriesgada. Y así llegamos a la sección 5. La educación financiera como la gran solución. Aquí, tanto Donald Trump como Robert Kiyosaki hacen un énfasis absolutamente vital. Sostienen que como sociedad debemos abandonar ya mismo lo que ellos llaman la mentalidad de merecimiento, esa idea de que el gobierno, nuestro jefe, tienen la obligación de solucionarnos la vida y garantizarnos el retiro.
Frente a eso proponen adoptar una implacable mentalidad de riqueza. Esto significa centrarse en resolver los problemas de manera independiente, elevando continuamente nuestro coeficiente intelectual financiero. Tienen un argumento bastante provocador al respecto. Dicen que intentar solucionar la pobreza simplemente repartiendo dinero no hace más que agravar el problema y crear dependencia. Nos dejan una frase tremenda: el único problema que el dinero no puede solucionar es precisamente la pobreza. Para los autores, la única cura real y permanente no son los cheques, sino una educación financiera rigurosa. Punto. Pero claro, para cambiar nuestra trayectoria económica desde la raíz, todo tiene que empezar allá arriba, alterando nuestra forma de pensar. Una mente verdaderamente orientada a la educación financiera va a impulsar nuevas acciones, y van a ser esas nuevas acciones, y solo esas, las que nos darán resultados radicalmente distintos. Ya lo sabemos, seguir haciendo lo mismo una y otra vez y esperar que cambie nuestro bolsillo es una locura. Para poner el broche final a este desglose nos queda una pregunta muy potente rondando la cabeza. En una economía que a todas luces está partiendo en dos entre ricos y pobres, ¿qué mentalidad va a reinar de ahora en adelante? ¿Se mantendrá esa dependencia, esperando un salvavidas externo que los números nos gritan que no llegará? ¿O se tomará el control absoluto a través de la educación financiera? Viendo el panorama global, parece que prepararse ya no es una opción, sino una cuestión de pura supervivencia. Nos vemos en el próximo análisis. Suscríbete y dale me gusta.